Atlanta, en Villa Crespo se quedó el que más aguanta. Yo soy así, hinchada fina, fumando porro y tomando cocaína. De Atlanta no se hace, se nace y se lleva bien adentro. Desde la cuna hasta la muerte te voy a alentar. Continuamos en Previa Bohemia y como decía Seba hace un rato, vamos a charlar con uno de los encargados del armado del plantel. Estamos con Fernando Romano. Fernando, buenas noches. Gastón Kundner te saluda. Hola Gastón, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, te escucho un poco bajo, a ver si la producción nos puede subir un poquito el volumen. Bueno, acá estamos, la verdad que personalmente estoy un poco ansioso, no sé si será que el Mundial se nos fue rápido, ¿ok? Y ya queremos ver Atlanta de cierta forma. Espero que esta semana ya podamos y, aunque sean unos amistosos, contanos cómo se ha dado este mercado de pases, armado de plantel nuevo, técnico nuevo, el Pepe Castro, que ya el nombre dice algo. Contanos cómo ha sido el arranque de esta temporada para ustedes. Bueno, perfecto, dale. Mirá, inicialmente habíamos pensado en Cristian Aldirico, fue el técnico con el que habíamos tenido conversaciones, con el que aparentemente habíamos encaminado todo como para dirigir. Después él siguió compitiendo en el reducido hasta el final, entonces las charlas se tuvieron que demorar un poco con razones que obviamente él prefirió esperar. Aparentemente estaba todo resuelto el día que terminando ascendiendo Defensor de Belgrano. El otro día hablamos con él, estaba todo bien, el lunes vino a reunirse con todo su cuerpo técnico, o sea que cuando uno ya viene a una reunión no solo, sino con todo su cuerpo técnico ya lo presenta, estaba medio avanzado el tema y bueno, cuando faltaba definir la parte económica, que eran detalles, fue a reunirse el martes a la UAI Urquiza, le dijeron que le pusieron un monto económico muy fuerte y bueno, decidió quedarse allá, así que a partir de ahí comenzamos otra búsqueda porque bueno, no se esperaba esa respuesta, y bueno, dentro de esa búsqueda había algunas opciones. Bueno, la de Fabián está todos los años, eso creo que todos lo saben, desde que yo por lo menos participo ahora opinando en la parte de fútbol, siempre fue todos los años que lo fui a buscar, antes de Ruiz, antes de Bercé y ahora. Y bueno, esta vez yo había hablado por teléfono nada más, me había llegado también el rumor que él tenía ganas, las otras veces por ahí había preferido no dirigir y bueno, en esta vez cuando él demostró que realmente tenía ganas de dirigir, yo insistí para que se haga la reunión, pasaron unos días, no se hacía, bueno, en definitiva cuando se hizo terminó arreglando, así que muy contento por ese lado. A partir de que empezamos a entrenar, 18 de junio, empezamos, bueno, con un poco la base de los jugadores que ya teníamos, logramos algunas renovaciones que la verdad creíamos importantes, inconvenientes, obviamente todo consensuado con el entrenador. Lamentablemente no logramos una renovación que yo quería, que el entrenador quería, que era la del capitán. Entonces, bueno, dentro de eso intentamos buscar por ahí algunos otros jugadores para acomodar el plantel y ahora ya estamos en la última etapa, nos está faltando 2 o 3 jugadores para cerrar, así que, bueno, en esa búsqueda. Fernando, buenas noches. Diego Michel, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Diego? Todo bien. La primera pregunta que tengo, Fernando, es después del fracaso de la era Bercé, donde se trajo muchos juveniles, ¿pensaste en esta etapa traer jugadores de nombre y de experiencia? Bien, vamos por parte. A mi criterio, por el presupuesto con el que nosotros contábamos y por lo que se refería al proyecto del año inicialmente de estos 2 años, pero el del año pasado no fue un fracaso. Yo creo que por el presupuesto con el que contábamos y con la cantidad de juveniles que tuvimos que traer para bajar un poco los números y acomodarnos, haber salido en la 4ª posición igual que el torneo anterior donde se había hecho un gasto supremo, obviamente que después el reducido no fue el resultado que queríamos, no considero que haya sido un fracaso, sí considero que tendríamos que llevar más lejos, pero no lo considero así. Eso por un lado. Por el otro, por un lado puede ser
podemos discutir o intercambiar opiniones en lo que es jugadores de experiencia o jugadores de nombre, ¿no? Yo creo que los jugadores son buenos y malos, o tienen buenas temporadas y malas temporadas. Es verdad que a veces uno necesita jugadores de experiencia y jugadores que hayan tenido un cierto recorrido, pero no siempre quiere decir, o a mi criterio, que los de experiencia o de nombre rindan mejor que aquellos juveniles. Nosotros el año pasado trajimos muchos y muchos han rendido bien. También hemos tenido experiencia de jugar con gente de experimentado que por ahí no fueron superiores a los otros. Pero sí tratar de hacer un mix más grande y no tantos juveniles y tan pocos de experiencia. En eso sí estoy de acuerdo con vos. De los 9 jugadores que se trajeron, o sea, 7 más 2 que faltan firmar, ¿cuántos pidió el Pepe y cuántos fueron llegados por un representante? En realidad los jugadores no llegan, todos los jugadores llegan por un representante, porque todos los jugadores tienen representantes. Perdóname, todos los jugadores tienen representante, lo que no quiere decir es que llegan por un representante. A todos los jugadores los representa alguien. Esto es así en el fútbol, lamentablemente. Sí, pero una cosa es que el Pepe diga yo quiero a este, como sabemos que pasó con Horacio Martínez, y otra cosa es, viene un representante, te ofrece un jugador y te sentás a ver quién es, a escuchar la propuesta, a ver cuánto pide. Desde que yo estoy en Atlanta, no recuerdo un jugador que haya venido que le ofreció un representante. Nosotros hemos ido siempre a tratar de buscar el jugador que nosotros queremos. Después muchas veces se da, no se da, gana mucho, gana poco, pero no recuerdo que el representante venga y ofrezca un jugador. El primer día cuando cerramos con Pepe, nosotros pasamos de los puestos que había que reforzar, 4 o 5 opciones que a nosotros nos parecían, él también con su ayudante, con Pablo Pérez, y en algunas coincidíamos, entonces enseguida salimos a arreglar. Después, por ahí había algunas posiciones en las que le recomendamos, mirá, fíjate esta posición, me gustó, dale para adelante, como fue con Horacio Martínez, por ejemplo. Horacio Martínez, un jugador que le propusimos, a él lo empezó a mirar, a seguir, ya tenía el dato de Horacio Martínez, y ahí coincidimos. Lo mismo con Matías Molina, por ejemplo, el lateral derecho, jugador que le tenían estado en el primer listado. Y después otros que nos fueron apareciendo a nosotros, le fueron apareciendo a él en diferentes charlas, y ahí vamos concretando. Pero hasta ahora, todo lo que se reforzó, y obviamente me gustaría que lo hablen con él, todo es consensuado. Fernando, Sebastián Leve te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Todo bien. Mi pregunta va destinada a esto que estamos hablando de qué jugadores llegan, los jugadores que conforman el plantel. De afuera da la sensación de que los jugadores de jerarquía o los jugadores buenos, como los quiera llamar, no quieren venir a Atlanta, y si llegan a Atlanta, los jugadores, como recién decíamos, que quizás es un premio para ellos. A ver, hubo jugadores como la temporada pasada... Está buenísimo lo que decís, como para discutirlo, está bárbaro. Sí. Pongámosle nombre a todo, a los que no llegan y a los que llegan. Por eso te iba a decir, a ver, excelente, el caso de la temporada pasada, que se hablaba de Curuchetti que no llegó, de Altamirano de esta temporada, que supuestamente se hizo una oferta superadora a la de Estudiantes y tampoco llegó, da la sensación de que esos tipos de jugadores no quieren venir a Atlanta. No sé si ustedes lo ven así o no, o estoy equivocado. Bien, lo de Altamirano se le hizo una oferta superadora a la que terminó arreglando en Estudiantes, y el jugador había dado la palabra en Estudiantes, que solamente en la categoría jugaba en ese club. O sea que el jugador decidió quedarse en Estudiantes de Buenos Aires. Esa es la información que yo tengo. No manejé esa negociación, pero es la información que tengo. En el caso de Curuchet el año pasado, nosotros teníamos pocas fichas de nivel económico para apostar. Entre Pedroso y Curuchet elegimos en ese momento por un jugador que ya había jugado acá. Después, obviamente, con el diario del lunes uno va a decir, Curuchet ascendió, fue figura, salió mejor. Con Pedroso por ahí salió peor, y bueno, esas cosas pasan. No, pero a ver, recién estábamos hablando y decíamos, en los últimos años, en Atlanta, no veíamos ese tipo de jugadores que vos decís que son de renombre y que no han llegado a Atlanta. Son todas apuestas, todos jugadores que tenemos que googlearlos, por así decirlo, que no los conocemos, sí. Y no terminan llegando esos jugadores que quizás al hincha le terminan llenando los ojos. Me gustaría que sigamos nombrando y que me digas cuáles son. No, es que por eso no hay, no hay jugadores que lleguen de ese tipo de calibre, digamos. Como hablamos de Altamirano y hablamos de Curuchet, me gustaría que vos me nombres cuáles serían, estaría buenísimo que intercambiemos y que yo te diga, la verdad que tenés razón, tendría que haber traído a ese, o la verdad que no se me ocurrió, o no se pudo por tal cosa o por tal otra. Yo creo que... No, bueno, pero ahí está, Salmerón quizás es otro caso, pero digo, en este tipo de oportunidades que se encarga de traer los jugadores, o no sé, el encargado del fútbol sos vos,
Sí, no soy yo solo, porque esto por ahí también es una poco creado en la idea en que yo solo me encargo del fútbol, y acá el presidente, el vicepresidente trabajan con el fútbol, se encargan también del fútbol, y es una decisión grupal, no soy yo solo. Bueno, pero está bien, más allá de los nombres, digo, en los últimos años, si vos le preguntás al hincha de Atlanta, no han llegado esos nombres, por más que no le pongamos nombre propio, Con la excepción de Bianchi Arce. que uno diga, a este lo conozco, este sé cómo juega, tiene jerarquía en la categoría o en la B Nacional, en donde sea, no llegan a Atlanta ese tipo de jugadores. Pero por eso te digo que me gustaría, como decís, los nombres. No, pero a ver, nombres. Mira, pero pará. Lo que yo digo es, ¿En serio te pregunto? pero pará, yo te estoy diciendo, a ver, llegan jugadores quizás de la C que hacen buenas campañas, o jugadores promedios que no se destacan, pero no llegan esos jugadores que sí se destacan. A ver, sin hablar de nombres, sin hablar de nombres. Pero, a ver, para argumentar esto que estás diciendo, que me parece que está bueno para debatirlo, me gustaría que me digas, no llega este jugador que se destacó en tal lado, ¿por qué no viene a Atlanta y va a otro equipo de la B? O no viene a Atlanta. Por ejemplo, está Enrique, que lo dejaron libre de Defensor de Belgrano. Bien, Enrique es un jugador que interesa, por supuesto. Económicamente no arregló en Defensora de Belgrano. A nosotros nos gusta. Ni bien no arregló en Defensora de Belgrano, pedía un monto muy excesivo, muy grande, que no podíamos pagar. Iba a arreglar en Tristán Suárez, no arregló, iba a arreglar en Platense, no arregló. Hoy por ahí está más cerca de lo que nosotros pretendemos. Hoy en día juega volante por derecha, nosotros tenemos 2 volantes por derecha. Diálogo con el técnico. ¿Te interesa? ¿No te interesa? ¿Puedes jugar en otra posición? ¿Superpoblás una posición y no puedes cubrir otra? Bueno, ahí es consensuar con el entrenador a ver si realmente le sirve o no, y si el entrenador cree que sí, hay que darle para adelante. Hola Fernando, buenas noches, te saluda Facundo Gido. Mira, teníamos la información de que también habían negociado con Matías Esproat, que hubo un ofrecimiento del club. ¿Esto es verdad? ¿Es cierto la negociación? Sí, se habló con Matías Esproat, pero ahí muchas veces pasa, uno no quiere, o en mi caso no quiero que salga perjudicado a nadie, en el sentido de decir, y a tal no le gustó, al otro no le gustó, pero ahí no hubo consenso general de gusto de ese jugador en particular, y por eso, así como se habían avanzado o iniciado la negociación, después se terminó enfriando porque a una parte del grupo no le gustaba ese jugador o no iba a tener las chances que creían que podía ya tener para el valor que tenía el jugador. Fernando, para plantearle un poquito el panorama al hincha, que mucho uno lee en las redes sociales, no, falta un 9, falta un 5, falta un 2, a esta altura, con lo que ya se conformó el plantel, ¿qué es lo que siguen buscando todavía? ¿Qué puestos son los que creen que todavía falta por lo menos un jugador? Y bueno, si es que hay algún nombre, seguramente no lo quieras dar para no entorpecer una negociación, pero ¿qué después, y también después puede darse o no justo los puestos que me vas a decir, pero ¿cuáles son los puestos todavía que ustedes creen que falta un jugador? Mira, un defensor central lateral, que pueda ser central lateral o marcador central, y un delantero centro son prioridad. Esos 2 son prioridad. Y a partir de esos 2, la tercera opción sería ver si es otro defensor, ver si es un volante creativo o ver si es un delantero más. Pero digamos, a partir de tener esos 2, después la versatilidad de algunos jugadores, o dependiendo del esquema que usa un técnico, veo un jugador más de una posición que de otra. Por darte unas características, Yola y Masanti. Por ahí el año pasado con Mercé eran extremos, entonces vos los contabas como delanteros. Hoy Pepe, jugando con un 4-3-1-2, por ahí los ve como media punta o creadores atrás de los 2 delanteros. Entonces, si él considera que además de Miranda o Yola y Masanti pueden jugar ahí, por ahí te falta más un 9 que un enganche, o otro delantero que un enganche. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, un defensor y un referencia de área, primordialmente, y el tercero saldría de acuerdo a cómo se... Sí, también a las características de los que lleguen también. Exacto. Te pregunto por una posición puntual. ¿El tema del tercer arquero, que Sí. se tomó alguna decisión? El tema del tercer arquero es así. Nosotros confiamos, obviamente, yo particularmente, muchísimo en Nacho Vidaín, ¿viste? No Como se va a Boca, ¿no? ¿Cómo? No se va a Boca, digo. No, esas cosas que aparecen. Pero bueno, confío mucho en él como segundo arquero y como proyección.
Pero el Pepe tiene una mirada muy interesante a partir de eso, que es que para que Nacho no se relaje siendo segundo arquero, no se relaje en esa posición y traer un competidor, aunque sea un chico, con potencial, para que lo obligue a él a no sentirse segundo cómodo, sino que se potencie a futuro cada vez más y que defienda ese lugar hoy en principio en el banco. Entonces la idea de Pepe es incorporar un tercer arquero. Está entrenando un chico hace unos días que en caso de terminar de conformar podría llegar a quedarse. Otra consulta, Fer. El tema de Julián Barría, ¿cuál es la situación que tiene el club con él? ¿Si va a ser tenido en cuenta? ¿Si lo va a manejar el cuerpo técnico o usted la comisión directiva? Te cuento, ¿Y qué pasó con Comu también? ¿Qué pasó con Comu? Ahí hay un error a mi criterio de comunicaciones y un poco del manejo de la parte que maneja el jugador. Él tiene contrato hasta el 30 de junio de 2019. El jugador tendría que haber empezado a entrenar el primer día en comunicaciones y estar todavía entrenando. Claro, el préstamo fue por 2 años y salvo que Atlanta lo pida... año y medio, sí. Perdón, año y medio y salvo que Atlanta lo pida, él está prestado en comunicaciones. Exactamente. Entendíamos lo mismo nosotros. Al revés de lo de Massanti y lo de Sosa, que Sosa es un jugador que planteó las ganas de volver a defensa. Nosotros estamos negociando esa posibilidad de que ellos lo pidan, que va a pasar. Y Massanti justamente todo lo contrario. Nosotros le pedimos a Tigre que no haga uso de esa opción de regreso porque nosotros lo queríamos contar. Entonces, la opción de Julián en principio no entraba dentro de los planes de esta temporada y que continúe en comunicaciones. Él debería haber empezado a entrenar ahí. No lo hizo, tuvo ahí algún altercado con los dirigentes de comunicaciones y la verdad que hoy no estaba entrenando ni en comunicaciones ni en Atlanta. Entonces yo me comuniqué con él y para que no esté parado, que se ponga físicamente óptimo, la idea es que venga a entrenar acá. Pero por lo que tengo entendido, que es lo que hablé hoy a última hora, el lunes vuelve a presentarse a comunicaciones y cumple el contrato como tiene que cumplir. Sí, nosotros teníamos entendido que además él, sabiendo las pocas por ahí chances con que se haya quedado Massanti y demás, se sentía como quizás sin chances en Atlanta y como que quería seguir en comunicaciones. Imagino que todo esto se dio porque quizás en comunicaciones le habrán bajado el pulgar y es derivó en todo esto. A nivel entrenador, por lo que yo hablé con él, al contrario, le habían dado la venia para que continúe. Entonces, si el entrenador te quiere y el contrato lo tenés, lo mejor que te puede pasar es continuar ahí. Para mí hubo un mal manejo ahí de la gente que lo asesoró y bueno, por eso se demoró un par de días en entrenar. La idea era que vuelva acá para que se ponga bien y ahora si el lunes se soluciona, que vuelva a comunicación. El tema de los amistosos, Fernando, estuvimos hablando hoy con Pepe Castro y hubo una modificación en los días. ¿Vos lo tenés bien claro para explicarle a la gente? Hoy hablé con él, pero por 3 o 4 temas diferentes, pero no me comentó lo de los cambios de días, así que si ustedes hablaron con él de eso y les dijo que hubo un cambio, hoy tienen ustedes mejor información que yo. Ah, bueno, perfecto. Ahora, Fernando, ¿vos cómo crees que está el hincha, digamos, con los nombres que están llegando? Porque a mi gusto y a mi criterio, por los jugadores que están llegando, la verdad siento que cada año tenemos menor nivel o menor calidad dentro del plantel y la verdad es que las chances a veces se agotan y sobre todo el campeonato que se viene, ¿no? Donde hay muchos ascensos y no podemos fallar porque Atlanta ya debería estar en otra categoría y lo tiene que hacer. A mí obviamente, estoy de acuerdo con vos. Yo creo que el hincha debe estar tan caliente como cualquiera de nosotros. Y me parece que este año tenemos mejor calidad que el año pasado. Tenemos el plantel potenciado. Yo creo que obviamente uno escucha a Rago y no lo conoce, uno escucha a Matías Morales y no lo conoce. Obviamente que eso pasa y es natural. Horacio Martínez no lo vieron hacer goles por ahí en un video y no en cancha. Y obviamente eso son cosas que en principio y en la ansiedad de que el torneo todavía no empezó, influyen. Pero me parece a mí que a partir de que se vean los movimientos y que el torneo empiece a correr, hoy en día, por lo que hablamos todos los días con el técnico, están bien elegidos. Fernando, ¿ustedes son conscientes que con esta nueva reestructuración que se está hablando, un nuevo error, un nuevo paso en falso es jugar en la primera C por primera vez en la historia? Totalmente. ¿Qué saben o si hay algún rumor así que quizás corra en los pasillos de AFA, que ustedes sepan de cómo se va a dar el tema de la reestructuración? ¿Tienen idea? Yo ninguno. Yo tengo entendido que ayer el presidente estuvo
en AFA, en Ezeiza y después en AFA por estos temas. Creo que alguna información tiene, yo hoy no lo vi, hablé poco, así que mañana que hay práctica de fútbol seguramente lo veo ahí y vamos a tener un poquito un panorama más claro. Es como que todos más o menos tenemos la misma idea del tema de los 5 ascensos y de que no haya promedios. Obviamente a mí me parece una locura el tema de no haya promedios. Imagínense una segunda rueda. Pero no va a haber descensos, así que promedios no... No, por eso, no hay descenso, no hay promedio. Imagínense una segunda rueda, un equipo que está peleando arriba con uno que está peleando abajo y no pelea por nada. Claro. ¿No puede ser sospechado el partido? Sí, Pero es verdad. me parece bastante desprolijo, pero bueno, son las cosas con las que uno tiene que lidiar. Es que es la única forma de eliminar los promedios, que para muchos es algo horrible, es que pase esto en un semestre previo a sacarlo, es una realidad también. Sí, totalmente, pero me imagino cómo es una segunda rueda en un equipo ya sin chance de ser campeón y sin chance de irse al descenso, contra otro que está peleando arriba, y lo que puede llegar a empezar a correr ahí, como que gana la ley en una fuerte, ¿no? Sí, suena tentador lo Sí. turbio ahí, es verdad. Sí, total. Fernando, Diego Mechola de nuevo. Te hago una consultita volviendo a los jugadores. ¿Qué Sí. pasó con Nicolás Bianchi Arce? ¿Por qué se tardó tanto en una reunión para renovar el contrato? Se tardó porque en la reunión la quería presenciar el presidente que no estaba en el país. Se hizo la reunión, no se llegó a un acuerdo, lamentablemente, te vuelvo a repetir. Yo estaba interesado y creía que tenía que llegar a seguir y ser el capitán de este nuevo año. Y bueno, cuando se hizo la reunión no se llegó al acuerdo. ¿Se le quiso reducir el sueldo? ¿Cómo? ¿Se le quiso reducir el sueldo? Sí, mira, la oferta exactamente, no me gusta a mí hablar de plata y tampoco muchas veces hay negociaciones en la parte económica que no me No, siento... sin hablar en números. No, No, obviamente. de última porcentuales, sí. Sí, pero creo que sí, que en la oferta había una reducción. ¿Y cuáles son las cosas que no compartía que él puso en su Facebook, Instagram, no me Y acuerdo? qué sé yo, esa en realidad habría que preguntárselas a él más que a mí. Debe haber algunas cuestiones del día a día que no le deben haber gustado, algunas cuestiones diarias, pero me parece que es más una pregunta para él que para mí. Pero digo, ¿había buena relación con Bianchi Arce a lo largo del campeonato, a lo largo de todo este año que compartió con ustedes? La mía, excelente. Me gustaría que puedan hablar con él, pero la mía, la verdad, excelente. En el día a día, en el mes a mes, en el vestuario, fuera del vestuario. La verdad que para mí fue un capitán excelente. Y con otros dirigentes no. Pero que ya te digo, eso lo pueden hablar. Yo nunca vi un problema que tenía con otro dirigente, una discusión, nada. Eso me parece que el día que él tenga ganas de hablar, por ahí lo puede hablar él. No, porque la verdad resulta raro que un jugador que como era Bianchi Arce, que era supuestamente el emblema y venía ya para obviamente retirarse en Atlanta, un jugador de primera, que al primer año no se pueda renovar. La verdad que resulta raro. Exacto, sí. ¿Te sorprendió, más allá de que se podía esperar, más allá de la reducción y de que no de lo que él dijo, de no estar de acuerdo con algunas cosas, te sorprendió que quizás, no sé si tan fácil, porque no estuve adentro y no sé cómo lo tomó, pero que así tan simple de repente se retire? En realidad, que se retire no me sorprendió, porque yo sé, por lo declarado por él y por lo que él siente por Atlanta, él iba a jugar en Atlanta o en ningún otro lado más. Entonces, si Atlanta no le daba la posibilidad de seguir o él no estaba de acuerdo con las condiciones, el otro camino era ese. Pero sí, no sé si me sorprendió, sí, puede ser que la palabra sea sorpresa. Pero ahora, ¿tan grandes eran las diferencias como para que no pueda seguir? Y qué sé yo, viste, no sé, en cuanto a números por ahí no, viste, la verdad no sé, no me quiero poner Pero ni de un a lado ni ver, del otro. pero yo me pongo a pensar, si no es en cuanto a números, hay otra cosa que no es solamente números. Y se hablaba de una pelea con el presidente. Te soy sincero otra vez, nunca presencié una pelea, ni una discusión, sin intercambio de opiniones, como en toda relación laboral, como cualquier con su jefe, pero nunca hubo una discusión ni una pelea. Ya te digo, es una decisión que tomó él y me gustaría que qué sé yo, algún día por ahí habla de él y contará. Sí, sería lo ideal. Tratamos en su momento, obviamente, imaginamos que él no iba a querer hablar en esos primeros días, por lo menos. Así que quizás con el correr del tiempo y cuando esto quede un poco en la historia,
seguramente saldrá a hablar y por lo menos se despedirá un poco de la gente de cierta forma en los medios, porque uno lo puede hacer en sus redes sociales, pero creo que no es lo mismo. Bueno, Fernando, te agradezco. No sé si yo tengo una más. Acá los oyentes preguntan por Joel Barbosa. Sí, Joel Barbosa. Joel Barbosa es un central lateral, lo conocen todos, creo, ¿no? Sí. Jugador de experiencia, que este último semestre estuvo peleado con el técnico ahí en Brando de Arogué, no le tocó jugar. Por lo que hablamos con el técnico, dentro de estos jugadores que dijimos de reforzar, tanto el central lateral como el 9, como esa posición que falta, quiere que un jugador de eso sea de experiencia, ¿viste? Para que sea un poco también el liderazgo del vestuario, que pueda llevar adelante, un poco ser parte de los que llevan adelante el grupo. Entonces es una opción como para que pueda cumplir también ese rol, jugador de experiencia, físicamente. Y que pueda ser 2 y 4 también. Que pueda jugar en 2 posiciones, que tenga la experiencia, jugó en Boca, Intercontinental, físicamente, por lo que hablamos con la gente de Brando de Arogué, excelente, nunca una lesión. Cuando no le tocó jugar fue uno de los líderes del grupo tirando para adelante igual, que eso por ahí se valora mucho dentro del vestuario y los entrenadores lo ven, así que por ahí puede ser una opción. ¿Abel Soriano es una opción? Abel Soriano es una opción, sí, nosotros dentro de la lista de jugadores de centro delanteros, así como por ahí el primero que le integraba el Altamirano, también se ha hablado con Basoler, Abel Soriano también es una opción de la lista. Bueno, después tendremos, como te digo, que ponernos de acuerdo todos para ver si es indicado y ahí terminar de avanzar. ¿Basoler ya está descartado? Él mismo se descartó porque le hicimos una oferta muy importante y muchas veces los jugadores prefieren esperar a ver si le sale algo de una categoría superior. Entonces, él mismo se descartó, pero a ver, como vos decís, con Enrique en su momento había hablado un monto y a las 2 semanas no cerró nada y termina llamando él para decir que el monto es diferente. Entonces esas cosas pasan, por el momento, y te digo que sí se descartó, pero por ahí dentro de 5 o 6 días. Nosotros no cerramos, él tampoco, y vuelve a aparecer la chance. Claro, tiempo al tiempo, a veces sirve esperar, a veces no. Y sí, a veces pasa muchas veces que uno tiene, por ejemplo, por decirte, Matías Vega, un arquero ha trabajado acá, le fue bien. Cuando vino, era un arquero que venía de 2 años sin jugar, ¿no? Venía con muy pocos partidos. Vino acá, le fue bárbaro, y bueno, hoy por ahí en Aldo Civi no lo van a tener en cuenta. Tiene un sueldo muy alto, muy alto. Entonces uno, por ahí por no quedarse sin arquero, trae convencido uno, y a las 3 semanas Matías Vega no tiene club, y bueno, esas cosas pasan, porque si nosotros le esperábamos a Vega, y Vega al final se iba a otro lado, y después me quedaba sin Vega y sin Rago. Claro. En el mercado esas cosas... ¿Te pasó con algún jugador eso ya? Que querías traer y por no esperarlo, lo hubieses podido traer después? Así como mira, Vega. por ejemplo, el caso Enrique es un caso que, como lo nombraron hoy, es un caso de interesante, pero bueno, ahora tenemos que discutir si, teniendo 2 jugadores y de calidad, pues yo creo que con Matías Morales se van a sorprender, teniendo hoy por ahí 2 jugadores en esa posición, es una discusión que tenemos que tener, y decimos, bueno, lo traemos igual, puede jugar otra cosa, no, ¿qué les parece? ¿Viste? Bueno, es un tema a discutir, pero ahora no me acuerdo en particular un caso, pero sí, esas cosas pasan en general. Yo te hago las últimas 2. Cuando comenzamos el programa, yo mencionaba que me preocupaba el tema de la cantidad de partidos que tienen los centrales, porque Chorro tiene 2 partidos en la última temporada, Tecilla no terminó jugando, y Alan Pérez tiene también, habíamos contado la mitad de los partidos de su temporada. Y la otra que te pregunta es por Figueira y creo Modesto, que no lo oficializaron. Bien. A mí el tema de los partidos, muchas veces pasa esa preocupación, pero por ejemplo, recién dimos el ejemplo de Matías Vega. Venía de 2 años jugando 5 o 6 partidos en total. Viene, ataja y la rompe. Y por ahí, el año que vino Baruco, yo te estoy hablando de cosas que yo no estaba, ¿no? Vino Baruco atajando todos los partidos titulares en el instituto, y acá le fue un desastre. Entonces, un poco, eso es un poco variable, ¿viste? Nunca, ninguno de los datos siempre es certero. Y los otros 2 chicos están entrenando desde el primero o segundo día, son 2 jugadores que Pepe confiaba mucho y que él los quería incorporar, y se van a terminar incorporando. Hoy no terminaron de firmar porque fue una cuestión administrativa más que otra cosa, pero se van a terminar quedando. Bueno, Fernando, te agradecemos por la predisposición, y seguramente no sé, en un mes quizás, o antes de que arranque el torneo, quizás hablemos de nuevo para
para ver cómo se terminó de formar el plantel y cómo se afronta la temporada. Bien, yo no tengo problema, Facundo me ha contactado varias veces para llamarme, a veces los viernes a la noche son complicados, por ahí uno está en un cumpleaños, en una fiesta, hay ruido, no es el momento de hablar y se me complica, hoy estaba más tranquilo, así que les pido disculpas por no haber salido antes y les agradezco y llámenme que no hay problema. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Saludos a ustedes. Bueno, el viernes a la noche lo pusimos para hablarnos los